Pero antes de empezar, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Y quiero que por favor me preste mucha atención y estemos atentos a lo que vamos a escuchar. ¿Qué pasaría si su celular, su smartphone, su teléfono se le extravía en este momento? Usted se levanta, sale del templo, se topa los bolsillos y no encuentra el celular. ¿Qué pasaría sinceramente? Bueno, algunos dicen, me compró otro, no hay problema. Bueno, si el Señor le ha bendecido mucho, tiene como comprarse, gloria a Dios. Pero yo se le diría que los adolescentes les daría un bajón de azúcar terrible. Porque quizás es un celular que le compró a sus padres y ahora no tiene cómo ver películas, cómo ver series, etc. Quizás otros que lo usan para trabajar dirán, y ahora mi trabajo, las fotos, todo lo que está ahí se me perdió. Otros quizás solo dirían, qué pena, se me perdió, ahora me toca comprar otro nuevo. Ahora, yo le hago otra pregunta, porque unos dirán, ¿sabe qué, pastor? A mí el celular me viene y me va. Si estoy con celular, estoy bien, y si estoy sin celular también. Pero ahora, ¿qué pasaría si a nivel mundial, Dios no lo permita? Usted sabe que estamos ahorita a nivel mundial como dice la palabra, por vientos de guerra, con este tipo de cosas, por lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Qué pasaría si a nivel mundial algo pasara en los cables submarinos de internet y todos nos quedamos sin internet por varios días? A algunos les vi que el nivel de ansiedad se los subió así. Ahora vamos a bajarlos otra vez. Usted imagínese cómo sería el mundo o la sociedad hoy en día sin internet. Fuera de verdaderamente muy terrible. Porque el internet no solamente lo usamos para el ocio, sino también para nuestro trabajo, nuestros estudios. Mire, si no hubiera internet, no nos podríamos reunir en madrugadas online, así de sencillo. O sea, fuera algo muy difícil. ¿Para qué le voy a decir? A mí no me afectaría en gran manera, creo que a todos. Pero quizás un hermano aquí va a decir, ¿sabe qué, pastor? A mí no me afectaría en nada. Yo con internet o sin internet soy feliz. Yo crecí por allá por los años 60 y pico y yo no nací con un celular en la mano. Bueno, está bien. Y quiero poner algunos ejemplos dependiendo de la generación en la cual usted nació, porque cada generación, cada persona depende de algo. Por ejemplo, la generación de los baby boomers, los que nacieron entre el 46 y el 64, su dependencia está en la rutina que ellos hacen. Por ejemplo, digamos que usted es una persona que le encanta tomar su café todas las mañanas, pero de aquí a unos días va al doctor y el doctor le dice, ¿sabe qué? Usted nunca más puede tomar café de por vida. ¿Cómo se sentiría usted? Pero ¿cómo me va a decir que yo no voy a poder tomar nunca más café? Lo siento, señor o señora, si usted toma café, se muere ese mismo rato. ¿Sí ve? Que dependiendo de la persona, la edad o la generación, cada uno depende de algo. La generación X, los que nacieron del 65 al 80, ellos dependen mucho del control y la organización personal. Aquellas mamás, aquellos papás que les gusta tener todo bajo control, imagínense que un día a otro la casa se incendia, pierde todo. Hace un momento les decía, bueno, quizás a algunos no les afecta el celular, si lo tengo o no lo tengo, no hay problema. Pero cada generación, cada persona tiene o depende de algo. Los millennials, del 81 al 96, dependen del teléfono, de la tecnología, de lo digital, lo hablamos hace un momento. La generación Z, del 97 al 2012, dependen de la validación social en las redes. Es que si no me dan me gusta, me deprimo y no sé qué, porque dependen de la validación. Ahora los niños, la generación alfa del 2013 en adelante,
dependen mucho de las pantallas, de los celulares, del YouTube. Y usted ha visto que hay niños que si le quitan el teléfono, se les acaba el mundo. Diga conmigo, todos dependemos de algo. No podemos decir, no, yo estoy bien, estoy tranquilo, si pasa algo, estoy con el Señor. Eso lo podemos decir cuando estamos quietos, pero cuando realmente viene la prueba, ahí realmente sale lo que hay en nuestro corazón. Y para introducir este mensaje, déjeme leerle una pequeña historia de esta mujer holandesa que se llamó Corrie ten Boom. Ella fue, junto con su familia, ayudó a esconder a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían un negocio que era como una relojería y ellos escondían, estaba leyendo que lograron esconder como hasta 80 a 100 judíos. Ellos fueron arrestados, fueron enviados a campos de concentración. En medio del horror, Corrie dependía de Dios diariamente. Yo creo que en esa situación uno realmente aprende a depender de Dios. Que una persona sea quitada su libertad y vaya a un campo de concentración a trabajar. Y es más, ella no solo se quejó, sino que en medio de eso difícil que vivía, ella cuenta que en una ocasión contrabandeó una Biblia en un campo de concentración y compartía la palabra con otras personas en secreto. Y ella decía esta frase que va a salir en la pantalla: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nosotros no sabemos el futuro, nosotros no sabemos lo que va a acontecer mañana. Las cosas a nivel mundial están escalando como usted no tiene idea. Aún no es la Tercera Guerra Mundial, así que deje de compartir esos videos en WhatsApp que dice que ya viene el rapto, que ya la Tercera Guerra Mundial está a la puerta. Todavía no va a pasar. Amén. Y esta Corrie ten Boom, ella indicaba: nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Su vida demostró que la dependencia de Dios no es pasividad, porque ella en el campo de concentración no se quedó sin hacer nada. Ella vio una oportunidad para compartir la palabra de Dios, y es lo que nosotros necesitamos hacer. En medio del problema siempre hay algo que Dios nos pide hacer. Y es más, la gente que maneja empresas, si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar con un empresario, y llegan siempre ellos a la conclusión de que en los momentos difíciles es donde surgen las oportunidades. Y cuando vamos pasando momentos difíciles, en vez de sumergirnos en el dolor, en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad de saber, de preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué esto? Siempre hay una oportunidad, en primer lugar, para ver la mano de Dios y en segundo lugar, para servir al prójimo. Y Corrie ten Boom entendió eso. Y a pesar de la condición en la cual se encontraba, ella fue guiada por su fe en Dios y evidenció en toda su vida hasta la muerte lo que hoy vamos a denominar los frutos de depender de Dios. Ahora, en Juan 15:5, un texto muy conocido, dice: ciertamente yo soy la vid, aquí habla el Señor Jesús, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, la palabra griega donde menciona fruto es karpos, y esto literalmente significa resultar en beneficio, descendencia, fruto, el producto de un árbol. En sentido figurado, son los resultados de una vida, sean espirituales, morales o incluso de descendencia. Cuando el Señor Jesús decía: ustedes van a llevar fruto, se refería a que vamos a dar resultado, o el resultado que el Padre quiere que nosotros demos. Cuando usted planta un árbol, ¿cuál es el resultado que usted quiere ver? El fruto, ¿verdad? Y los frutos son evidentes. Por ejemplo, si usted ve un árbol de cualquier tipo de fruta, ¿cómo usted reconoce de qué árbol es ese que da fruto? Viendo el fruto. Si por ejemplo vemos allá por la época de diciembre, ¿cómo sabemos que es un árbol de mango?
porque está cargado del fruto. Asimismo, nuestras actitudes o cómo yo enfronto la circunstancia o el problema, se ve qué fruto yo tengo. Porque si en medio del problema lo primero que yo hago es quejarme de Dios, eso quiere decir que en mi vida no hay fruto de confianza en Dios. La importancia de escuchar esta mañana la palabra es entender qué fruto tengo, qué fruto debo fortalecer o pedirle al Señor que me ayude a crecer y qué fruto que sí tengo, poder afirmarlo en mi vida. También esta palabra griega es muy usada para expresar vida con propósito, transformación y evidencia visible de lo que hay en el corazón. El Señor Jesús también dice en una parte de los evangelios que por sus frutos los iban a conocer. Es decir, nosotros con nuestro testimonio, con lo que hagamos, la gente va a decir, ese es o no es hijo de Dios, ese es o no es discípulo de Cristo. Entonces tenemos que tener el cuidado de cada día en la mañana decirle al Señor, gobiérname Espíritu Santo. Porque usted no sabe que de aquí a mañana va al camino al trabajo, pasa un problema y usted explota como fosforito el 31 de diciembre. Y la gente que está a su alrededor va a decir, ¿y no es que usted era hermanito? Y todo lo que usted pudo haber construido por años, su testimonio, por un momento de coraje, de explotar, de no controlar sus emociones, su testimonio se puede venir abajo. Así que siempre hay que pensar lo que voy a decir. Aún, mi hermano, lo que usted comparte en redes también determina qué hay en su corazón. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, pero también se ve en el Facebook. Amén. Cuando hablamos de los frutos de una vida dependiente de Dios, no nos referimos a bendiciones materiales o recompensas pasajeras. La Biblia no menciona la palabra fruto como una recompensa o una bendición. Nos referimos a aquello que se produce, que brota de manera natural en el corazón, el carácter y las acciones de alguien que camina en total dependencia de Dios. Así como un árbol conectado a la tierra da fruto en su tiempo, una vida conectada a Dios también lo hace. Y esto es importante recalcar. ¿Cómo yo voy a dar fruto? Es conectado con Dios. En Juan 15:5 el Señor Jesús mismo dice, ustedes no van a poder dar frutos si no se unen a mí, si no son injertados en mí. Entonces, ¿cómo yo crezco mi dependencia con Dios y para ver frutos? Es en mi comunión diaria con el Señor. Justamente ayer en la CCD hablábamos con los chicos. ¿Cómo es esa comunión diaria? Cuando leemos la palabra, cuando la meditamos, cuando estamos orando, cuando vamos en el medio de transporte, en el bus, la metrovía, vamos pensando, Dios, esto y el otro, ayúdame a cambiar. Cada uno de nosotros sabemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y debemos decirle cada día al Señor, esto que lucho, ayúdame. Y hoy en la mañana que el apóstol ministraba, aprendíamos algo muy importante y creo que fue una ministración muy guiada por el Señor. Cuando uno se deja de enfocar en el problema de uno mismo y comienza a orar por otros y hace labor sacerdotal, créame que el problema de uno se hace pequeño. Porque hay personas que sufren más que nosotros. Y realmente, si estamos aquí con vida, con salud, con bienestar, es porque es un milagro que el Señor ha permitido. Y también es porque mucha gente clama y ora por esta iglesia y por cada uno de ustedes. No es suerte, no es coincidencia. Si estamos sentados aquí es porque hay alguien, en primer lugar nuestro Señor Jesús, ora e intercede por nosotros. Y en segundo lugar, hay una mujer, un hombre de Dios orando por usted, sea su líder, sea su pastor, sean sus padres, y eso hay que agradecer. Y como hablamos de esos frutos que obtenemos cuando dependemos de Dios, vamos a mirar como primer fruto la obediencia radical. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo bíblico de Noé. En Génesis 6, capítulo 6, del 9 al 22, vamos a leerlo muy rápido. Vamos a ver la historia de Noé.
Versículo 9 del capítulo 6 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos, más o menos como hoy en día vivimos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque me han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un barco o un arca de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. 15. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de altura y 14 metros, de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con diluvio, que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Y lea conmigo el 22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Un fruto de una persona que depende de Dios es que tiene una obediencia radical. Siempre mi mamá, la pastora, nos decía de pequeño: si obedeces tarde es contado como desobediencia, o si obedeces a medias es desobediencia. Cuando la palabra nos manda a obedecer, que este término obedecer está ligado a amar a Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios si no lo obedecemos. Cuando hablamos de obediencia radical, es que si el Señor nos dice o nos manda a hacer algo, hay que hacerlo tal como Él dijo. Y no es un ejemplo bíblico. Él obedeció las instrucciones específicas sin ver resultados inmediatos. Noé no dijo: bueno, ¿será que le pongo un 4º piso al arca porque quizás como para tener más espacio, poner ahí unas camas, unos muebles, ¿verdad?, de roble, ahí bien bonitos para hacer el altar familiar? Puede ser una buena intención, pero ¿qué dice la palabra? Que Noé obedeció tal como el Señor le dijo. Porque a veces queremos ayudarle al Señor, a veces creemos: pero Señor, mejor si hago esto, mira, no es nada malo, pero yo te quiero ayudar porque quizás tú estás muy ocupado y como que no tienes claro mi vida o lo que yo estoy haciendo. Mejor yo hago esto y todos quedamos contentos. El Señor, cuando nos dice hacer algo, hay que obedecer. El resultado de esta obediencia radical, ¿cuál es? Porque toda decisión, ¿verdad?, al final conlleva un resultado. El resultado fue que Dios salvó a su familia y cumplió el plan de redención para la humanidad. Cuando Noé obedece, porque dice la palabra que en ese tiempo el mundo era corrupto, era totalmente desobediente a Dios, se había corrompido. Es más, unos versículos en el mismo libro de Génesis, el Señor dice que le dolió haber creado al ser humano al ver tanta maldad. Pero dice que halló gracia y favor en la vida de Noé y su familia. Entonces el primer punto o ese fruto que nosotros obtenemos cuando dependemos de Dios es que somos obedientes. Y una vida que depende de Dios responde con obediencia aun cuando no entiende el por qué. Y eso es importante que lo podamos comprender. Hay que obedecer a pesar de que no entendamos. El Señor nos mandará a hacer cosas que quizás no entendemos en el momento. La semana antepasada veíamos
la vida de José, ¿se acuerdan? En la CCD, veamos la enseñanza. Y él es un ejemplo de que no entiendo lo que Dios hace, pero yo obedezco. Usted se lo imagina a José en la cárcel, luego de no haber hecho nada, yo creo que José como ser humano se quejó. En algún momento se quejó y dijo, ¿y dónde están los sueños que me prometiste? ¿Dónde está lo que me dijiste? Pero él permaneció, perseveró, y el resultado de su obediencia fue que Dios lo usó para salvar en ese tiempo a los seres humanos de la hambruna que vino en esa región de Egipto. Entonces, cuando hablamos de obediencia, tiene que ser total, aunque no entienda el porqué. Y déjeme decirle que en una ocasión de mi vida me tocó aplicar este principio, obedecer a pesar de que no entendía. Era adolescente, así hace unos añitos atrás nomás. Y me acuerdo que mis padres me prohibieron algo. Y en esa época, cuando uno es adolescente, sus deseos están a flor de piel, quieren hacer 1.000.000 cosas. Pero me acuerdo que cuando me prohibieron hacer eso, es decir, obedecer, no quería, no entendía, Señor, pero ¿por qué? Pero gracias a esa obediencia, el resultado de aquello fue que Dios me bendijo mucho más y entendí. Y ahí uno hace esta expresión, ¿verdad? Dice, ahora entiendo. Siempre que el Señor le manda a hacer algo y no entienda, no lo cuestione. Es más, ni siquiera lo converse con el que está a su lado, porque a veces lo puede confundir más en vez de ayudarle. Pero la obediencia siempre va a traer resultados que beneficien a nuestra vida. Segundo fruto, paz en la incertidumbre. Y aquí vemos como ejemplo al profeta Daniel. Y en Daniel capítulo 6, del 10 al 23, lo vamos a leer. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, el contexto es que todos tenían que adorar al rey en ese entonces, tenían que adorarlo solo a él, no podían adorar a nadie más. Y Daniel, el profeta Daniel, tenía la costumbre de 3 veces al día abrir la puerta la ventana de su cuarto y orar y adorar al Dios de Israel. Entonces, dice el 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal y como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. El 11, entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore o quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar una forma de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron en el foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. 18. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano en la mañana siguiente el rey se levantó deprisa y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones?
Y Daniel le contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Imagínense esta escena donde nos muestra que a pesar de la ley que se había dado en esa época, Daniel oraba a pesar del peligro. Y esto me da a entender que Daniel descansaba en Dios. Él no dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a orar? Si oro, me meten preso, y si no oro, ¿cómo hago? Él confió en Dios. Y en medio del foso de los leones, él tuvo paz. Porque ahí dice, en el versículo 23, que no tuvo ningún rasguño. Es decir, no salió corriendo, no es que estuvo esquivando al león. Yo pienso que Daniel entró y dijo: ¿tú tienes todo el poder para hacerme invisible? ¿O tienes todo el poder para que al león no le guste mi olor y no me coma? No sé. Pero la confianza que tenía Daniel para con Dios es algo digno de admirar, porque esa paz en medio del problema, en medio de la incertidumbre, es un fruto de depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en problemas y usted no, ¿y ahora qué hacemos? Y esto de acá, es un indicativo que usted está creciendo en dependencia de Dios. Porque cuando usted está en un problema, como veíamos ayer en la enseñanza de la CCD, por eso es importante que podamos congregarnos en la CCD, en la historia de Job, ¿qué pasó? Que él, a pesar, y es muy importante ver eso, que a pesar de todo lo que él vivió, él nunca se quejó, nunca maldijo a Dios. Es más, usted mismo conoce la historia, la esposa que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y qué raro, ¿verdad? Se murieron los hijos, Dios le quitó todo lo demás, pero a la esposa no se la quitó. Dijo alguien: por algo será. Pero Daniel, volviendo al profeta Daniel, él nos enseña que si dependemos de Dios en oración, vamos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. ¿Cuántos hoy en la mañana, cuando ya se despertaron, o ayer de la noche, se enteraron de lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente y todo eso? Y con sinceridad, si quiere levante la mano, si no, no. ¿Cuántos con sinceridad tuvieron miedo? Con sinceridad. Seamos sinceros, porque no todos somos súper espirituales. Cuando en medio del problema, el miedo va a venir. El miedo es un reflejo del cuerpo para sobrevivir. Es más, el miedo es algo que Dios lo puso en nuestro interior para poder ver qué hago, cómo sobrevivo. Pero permitir que el miedo nos controle, eso sí no podemos permitirlo. Porque si estamos de continua comunión con el Señor, estamos leyendo la palabra, viene el problema, yo no me angustio. Es más, ¿cuántos ayer se angustiaron en medio del temblor? Sinceramente yo no lo sentí, porque estábamos con mi esposa en el carro y no. Ya nos enteramos, fue por el grupo de la familia que dijeron: ¿están todos bien? ¿Están todos bien? Y yo: ¿qué pasó? Y luego nos enteramos del temblor, que fue fuerte. Esperemos que no pase nada en este momento. Amén. Y si pasa, pues hermano, tranquilo, que no se va a caer nada. Amén. Y si ya le toca irse, pues amén también. Pero no. Esperamos terminar tranquilos la reunión. Esa paz en medio de los problemas lo experimentamos cuando estamos en continua comunión con el Señor. Y digo continua porque puede haber temporadas en nuestra vida donde la oración decae. A veces estamos desanimados y no oramos. A veces estamos desanimados y no leemos la palabra. Y es verdad que cuando pasa esto,
Dios tiene que permitir mini terremotos en nuestra vida para despertarnos y es verdad, Señor, he estado mal, me vuelvo a ti. Rapidito, Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Un fruto de depender de Dios es que usted tiene paz en el corazón. Y es el resultado de que usted ora. Entonces, cuando usted esté afanado, es un indicativo que no está orando lo suficiente. Y tiene que volver a orar y decirle: Señor, ayúdame. Tercer fruto, la confianza. Y aquí vamos a poner como ejemplo al rey David. Bueno, en 1 Samuel 17:32, todavía no era rey, era simplemente una persona más del pueblo. Y en la historia pues habla que él se enfrenta con Goliat. Él se enfrenta a un gigante. Pero lo que más me asombra es la confianza y la determinación con el cual David se enfrentó a Goliat. Empezamos leyendo del versículo 32 del capítulo 17. Y David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, o sea, David, irá y peleará contra el filisteo. Mire qué determinación tenía David. No sé si lo hacía por la recompensa o porque realmente quería vengar el nombre de Dios y destruir y matar a Goliat. El versículo 32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerras de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí y yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, David era un gladiador de ese tiempo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y que Jehová esté contigo. Yo creo que Saúl dijo: ay, este muchacho. Pero David iba determinado. Y eso es importante también, que cuando usted se determina algo y que Dios le mandó a hacer, no hay nadie quien lo pueda detener. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 48. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. No lo venció con la espada. E hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, ahí sí gritaron, ¿verdad? Ahí sí hicieron fiesta.
Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Saharín hasta Gag y Ecrón. Este fruto de depender de Dios se llama confianza. David no confió en su fuerza ni en la armadura humana, sino en el nombre de Dios. Y en la vida nuestra habrá momentos donde nos tocará pelear sobrenaturalmente. No vamos a poder o no vamos a tener la opción de usar armas humanas, sino espirituales. Y eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, sea lo familiar, sea lo económico, sea la salud, sea lo espiritual. Si nos metemos también al área del país, nosotros estamos librando una batalla espiritual. Allá afuera las autoridades la libran de manera natural, de manera física. Pero con los cambios que se están dando, como iglesia hay que seguir luchando y peleando. Quizás nosotros no tenemos la armadura de Saúl. Tenemos como iglesia quizás solo piedras y una honda. Pero si la voluntad de Dios es pelear con una piedra y una honda, la victoria está más que asegurada. David dependió de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Derrotó a Goliat, inspiró a toda una nación a seguir luchando. Vemos que David tuvo una fe que dependía de Dios. Y esto produjo en él la valentía para enfrentar desafíos. Porque noten la diferencia. Todos los hermanos de David estaban con miedo. Dice que Goliat salía cada cierto tiempo a desafiar al ejército de Israel. Y cuando Goliat salía, todos se contagiaban de miedo y no querían pelear. Y David, obviamente, tenía una comunión con Dios, confiaba en Dios. Él mismo decía que Dios le ayudaba a matar a osos, a leones. Y esos procesos que David vivió allá cuando nadie lo veía, le ayudó en el momento justo para vencer a Goliat. Esto nos da una enseñanza, que en los momentos que estemos pasando procesos, pruebas, quebrantos, es donde Dios nos está dotando de armas espirituales para que en el momento justo que necesitemos usarla, el Señor nos va a decir, hazlo, y vamos a tener la victoria. Quizás en su familia hay problemas, hay hijos que están apartados, hay esposos o esposas que están apartados, y usted sufre porque es un sufrimiento. No es bonito vivir con alguien que no comparte tu misma fe, es difícil. Pero aún en ese quebranto, Dios te está dando de armas espirituales para cuando el Señor te diga, ejecútalo, lo haces y ves la victoria. Eso es un fruto de depender de Dios, confiar en Él. Cuarto fruto, la generosidad. Y aquí vemos una historia muy peculiar. Vamos a ver la viuda de Sarepta. Esto está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Y dice así, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto se refiere a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, o sea Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará,
y ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, es decir, obedeció. Y comió ella y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por medio de Elías. Otro fruto de depender de Dios es que somos generosos. Y las personas que más son generosas son aquellas que no tienen. Y Dios aún así los prospera. Esta viuda dio lo último que tenía por fe en la palabra del profeta de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios multiplicó la harina, el aceite, y ellos disfrutaron de un sostenimiento continuo aún en medio de la crisis. Nuestra alma, ¿verdad? Por lo general, cuando siente que algo escasea, entra en modo de supervivencia y dice, como ya no hay o tengo menos, no voy a dar. Y aquí un claro ejemplo de que esta viuda, aunque no tenía, le dio lo primero al Señor, que en este caso fue a Elías que le dio. Y es importante entender esto, ¿sabe por qué? El día de ayer veía un video sobre un consejo que dan los millonarios. Y el consejo era de que comúnmente cuando, digamos, uno ya deja de recibir un dinero o deja de ganar menos, las personas normales tendemos, y me incluyo, a que comenzamos a gastar menos, a reducir cosas. Pero dice que los empresarios, en vez de pensar cómo reducir o cómo dejar de gastar, comienzan a pensar de qué otra fuente de ingreso puedo yo obtener dinero. Comienzan a pensar de una manera diferente. Y aplicado a lo que dice la Biblia, humanamente cuando no hay, ¿qué hace el ser humano? No, guardo, esto es para mí, esto no doy. Hermano, vamos a colaborar con esto. No puedo, no tengo. Esa es nuestra mente, nuestra razón que dice, no lo des, porque te vas a quedar sin nada. Pero la palabra que dice, sé generoso, porque el vino, el aceite, la harina no va a escasear. Y créanme que en los momentos donde hay escasez es donde el Señor más nos prueba en esto. Y no es que el Señor sea malo y nos quiera ver con hambre, porque creo que aquí la mayoría se ve que son bien comidos, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, y si alguien está pasando necesidad, nos avisan para ver cómo les ayudamos. Pero cuando pasamos escasez, realmente lo que el Señor quiere probar es nuestro corazón hacia quién se inclina. Porque cuando tenemos dinero, tenemos trabajo y va todo bien, gloria a Dios. Pero cuando nos botan del trabajo, los ingresos se reducen, ahí aprendemos a confiar 100% en Dios, a depender 100% de Dios. Y lo que Dios está probando y nos está diciendo, date cuenta, no es el trabajo, soy yo, que puedo usar a cualquier persona que pueda traer provisión a tu hogar. Entonces, cuando estemos en estos momentos de que no hay, es muy escaso, debemos aprender a depender más de Dios, porque el depender de Dios libera nuestro corazón del miedo a perder y activa la generosidad sobrenatural. Como le decía en su momento, cuando estamos en escasez, nuestra humanidad siempre nos lleva a guardar eso, por si acaso me falte. Pero cuando nosotros comenzamos a dar, perdemos el miedo y sabemos que Dios es el que multiplica la harina y el aceite. Y como último punto, el depender de Dios como fruto, como resultados, nos enseña a ser humildes. Y vamos a ver aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesús,
en Lucas capítulo 22, del 39 al 34. Jesús ora en los montes de los olivos. Ya Jesús estaba próximo a ser crucificado. Y dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no sean a la tentación. Se alejó a una distancia como un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, dice que se le apareció, ¿verdad?, un ángel del cielo y lo fortaleció. Y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús se rindió completamente a la voluntad de su Padre Celestial, aun cuando implicaba que Él iba a sufrir. Como resultado, su obediencia abrió la puerta para que nosotros podamos ser salvos. Imagínense si el Señor Jesús en ese lugar de Getsemaní se dejaba llevar por su alma y por su angustia y decidía no morir por la humanidad. ¿Dónde estuviéramos nosotros? No estuviéramos. Su obediencia abrió la puerta a nuestra salvación. Cuando más dependemos de Dios, más rendimos nuestra voluntad por encima, más nos rendimos a su voluntad por encima de la nuestra. Cuando más dependemos de Dios, cuando más lo conocemos a Él, nos rendimos más a su voluntad. Eso es humildad. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, sucedieron antes que el apóstol Pablo mencionara los frutos del Espíritu. Usted sabe que en Gálatas 5, del 22 al 23, cuando habla y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esa palabra ahí que dice fruto es el mismo griego karpos que menciona el libro de Juan 15:5 que lo leíamos al inicio. Y yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los Gálatas, él se puso a pensar, a decir: una vida que depende de Dios es una vida que confía, que es humilde. Y yo me imagino que el apóstol Pablo comenzó a acordarse de las historias bíblicas, a ver la confianza que David tuvo para con Dios, de la obediencia de Noé. Y cuando estuvo escribiendo Gálatas, él sintetizó todos aquellos frutos que nosotros desarrollamos cuando dependemos de Dios, que también son conocidos los frutos del Espíritu. Y el fruto del amor, la alegría, la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio son los frutos que deben evidenciarse en nosotros a medida que vamos dependiendo más del Señor. La pregunta aquí es: ¿qué fruto me hace falta? ¿Qué fruto me hace falta en mí desarrollar? Quizás podamos tener fe, pero nos falta gentileza. Quizás podamos tener paciencia, pero nos falta humildad. Y cada fruto que nosotros vamos, a medida que vamos dependiendo de Dios, esos frutos se van viendo en nuestra vida. La pregunta es: ¿qué fruto están viendo tus hijos en casa?
¿Qué fruto está viendo tu pareja en casa? ¿Qué fruto están viendo tus padres, hijos en casa? Porque no podemos pasar a un siguiente mes, quizás hablar de otro tema y no hacer una autoevaluación y decir, me falta amor, me falta paciencia, me falta fe, me falta obediencia, no obedezco. Y es porque no estamos dependiendo del Señor. Y la idea es que tanto los jóvenes, los niños, los adolescentes que puedan escuchar esta enseñanza, debemos entender que quizás hoy en día la obediencia que tenemos que darle al Señor es pequeña, es corta. Pero si aprendemos desde muy tierna edad a obedecerle al Señor, no va a ser muy difícil obedecer de grande. Y eso es lo que padres debemos enseñar a los hijos con nuestro ejemplo. ¿Cómo le podemos enseñar a un hijo que obedezca a Dios o que te obedezca a ti, papá, si tú mismo no obedeces a Dios? Si tu hijo te ve que cuando hay un problema te desmayas del susto, que cuando hay un problema te quejas. Porque aquí podemos todos cantar muy bonito, podemos decirle gloria a Dios. Pero ¿cuál es tu alabanza o cuál es tu quejabanza en casa cuando hay un problema? ¿Cuál es qué sale de tu boca cuando hay un problema en casa? ¿Qué sale de nuestra boca cuando algo no nos gusta? Esos frutos deben de crecer. Quizás podamos tener 1, 2, gloria a Dios, pero falta crecer. Porque dice la palabra, no lo tengo aquí el texto bíblico, pero ahí mismo dice que el Padre lleva gloria cuando nosotros damos mucho fruto. ¿Sabes cuál es la alegría más grande del Padre Celestial? Es que a medida que llegue el fin, nosotros podamos desarrollar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La alegría del Padre Celestial no es que tú levantes 1000 muertos o que sanes a más de 1 millón de personas. La alegría del Padre es que nosotros llevemos fruto. Es decir, que el Espíritu Santo esté tan dentro nuestro y nosotros dependamos tanto de Dios que la gente llegue un día a decir, el hermano que va ahí es como Cristo. Ese debe ser nuestra meta y nuestra alegría más grande que le podemos dar al Padre Celestial. Voy a invitarle que deje ahí su cuadernito a un lado, se ponga de pie, cierre sus ojos, no haga mucha bulla, ya vamos a terminar. Pero quiero que nos vayamos a casa con este pensamiento. La mayor alegría que le podemos dar a nuestro Padre Celestial es que llevemos mucho fruto. La mayor alegría que le podemos dar a nuestro Padre Celestial es que crezcamos en dependencia a Él y podamos dar fruto. Y ahí antes de orar, medite en su corazón, medite en su mente. Y hágase un autoanálisis y dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo, me falta amor, me falta ese gozo que tú solo das. Quizás solamente paso amargado, me quejo de todo. Y sabe que
ahí con sus ojos cerrados me escucha. Sabe que la queja tiene su raíz en vivir en una vida independiente de Dios. Una persona que solo se queja en la vida es porque no depende de Dios, no confía en Dios. Y es más, la Biblia da ejemplos de que el pueblo de Israel, que solo se pasó quejando por más de 40 años, dice la palabra que no entró en la tierra prometida. Y yo le voy a decir algo muy importante esta mañana. La queja lo puede impedir. Es más, impide que las bendiciones de Dios lleguen a su vida. Y con mucho respeto, con mucho amor, en el nombre de Jesús, yo le pido a mi hermano, deje de quejarse. Y en vez de quejarse, agradézcale a Dios, aunque no entienda. Quizás le falta paz. Hay gente que solo vive ansiosa, no tiene paz en el corazón, no sabe qué hacer. Y una persona que no tiene paz es porque no confía en Dios. La palabra es clara en Filipenses, dice: por medio de la oración, entréguenle todas sus preocupaciones al Dios y la paz de Él los protegerá, la paz de Él los guardará. Quizás le falta paciencia, no soporta a la gente, quizás le falta gentileza, es tosco para hablar. Hay hombres que son toscos para hablar con sus parejas, con sus padres. Le falta bondad, fidelidad, no es humilde o no tiene dominio propio. Todos estos frutos son el resultado de vivir una vida dependiente de Dios. Amado Padre, estamos aquí, tus hijos, confrontados por tu palabra. Señor, nos falta. Pero gracias porque tu palabra llega a tiempo y nos confronta y nos hace ver qué necesitamos desarrollar. Y la base para poder desarrollar aquellos frutos es depender más de ti. Y quiero que ahí tome hoy una determinación, mi hermano. Quiero que salga determinado aquí. No vamos a terminar ministrando ni orando, no. Vamos a salir determinados. Y me explico cómo lo vamos a hacer. Hoy salga con la determinación que no se va a acostar en su cama o no se va a dormir sin antes haber leído la palabra de Dios. Si usted lo hace, gloria a Dios, perfecto, sígalo haciendo. Pero si usted no lo hace, si usted no lee la palabra, lee saltando un día, semana o cuando viene un domingo, hoy determínese a hacerlo. Señor, ayúdame a cumplirlo. No me voy a ir a dormir en mi cama, en mi cuarto, sin antes haber leído tu palabra. Empiece leyendo el devocional. Empiece leyendo y dígale: Señor, póngalo como una meta. Y le aseguro que si usted se determina todos los días a leer la palabra, meditándola con un corazón abierto, que Dios le hable, le aseguro que su vida no va a ser igual en un mes. Se lo garantizo. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar todos esos pensamientos horribles que a veces tenemos en la mente, pensamientos egoístas, pensamientos de ansiedad, pensamientos que solo usted sabe qué piensa. Pero salga con esa determinación. Y con la segunda determinación también es que no se va a ir a dormir sin antes haber estado en comunión con el Señor. Determínese, dígase a usted mismo: Señor,
no me voy a ir de este lugar sin antes determinarme estas dos cosas: estar en comunión contigo y leer tu palabra. Si usted ya lo hace, dígale: Señor, ayúdame a hacerlo mucho más, ayúdame a seguir perseverando a pesar del problema, porque mi hermano, la única forma de crecer en dependencia con Dios es por medio de la oración, la palabra, el ayuno y todas las disciplinas espirituales. Todo lo que yo le hablé en este momento no va a venir mágicamente, no va a venir por más que vengan los mejores o los hombres más usados por Dios. Eso lo decide usted en su corazón. Así que hoy le pido en el nombre de Jesús, no se vaya de este lugar sin haber determinado eso en su corazón. Decirle: Dios, ayúdame a hacerlo. Yo sé que si usted no lo ha hecho, va a luchar terriblemente con la carne. Y si usted hoy va a leer la palabra, va a tener distracciones por montón. Pero usted, si se determina, lo va a cumplir. Le aseguro, si un mes nos determinamos a hacer eso, su vida va a ser transformada notablemente. Es más, ni siquiera va a tener que pedir consejería ya, porque el mismo Dios lo va a confrontar directamente. Porque no hay mejor conexión con el cielo que la comunión que tenemos con Dios. Vamos, ahí determine en su corazón. Yo sé que tiene que dejar cosas. Yo sé que tiene que renunciar a cosas. Quizás a ver el programa de televisión que tanto le gusta en las noches. Pero mirando los ejemplos de la Biblia, mirando a Noé, mirando a David, mirando al profeta Daniel, qué bendecidos fueron después de haber vivido una vida dependiente de Dios. Hay mucho en juego si no vivimos dependientes de Dios. Vamos, determínese allí. Póngaselo como una meta personal. Así como cuando tenemos una meta por terminar un estudio, por graduarnos, por ser el mejor trabajador en la empresa, póngaselo una meta personal. Y diga al Espíritu Santo: no permitas que me vaya a dormir sin antes haber leído tu palabra, haber estado en comunión contigo. Es más, dígale: así me duerma, levántame, reméceme en la cama, pero no permitas que pase un día sin haber estado en comunión contigo. Y le aseguro que su vida en un mes o menos tiempo va a cambiar. Su manera de pensar va a cambiar. La vida de la iglesia va a cambiar. Porque hombres y mujeres estarán conectados con Dios directamente. Y realmente empezará un despertar del Señor muy grande en la congregación. Padre, gracias te damos en esta mañana. Levante sus manos y dígale: Señor, yo me determino a estar más en comunión contigo. Y si no lo he estado haciendo, me determino a empezar hoy. No mañana, no pasado, hoy. Dígale: Espíritu Santo, produce el querer como el hacer. Produce el querer como el hacer. Y cuando pruebe tu presencia, quede tan satisfecho que ni el deleite más grande de esta tierra se compare con tu presencia. Vamos ahí, dígale: Señor, despierta esa sed, esa hambre por tu presencia. Despiértala, Señor. Despiértala. Porque si tú me despiertas a mí, que soy cabeza de hogar, o que me despiertas a mí, que soy la madre de este hogar, eso se va a contagiar a mis hijos.
eso se va a contagiar a mi familia. Y esto va a ser como cuando un bosque se enciende con una pequeña llama y luego se convierte en una gran hoguera. Así es tu presencia, Señor. Cuando empieza en un corazón ese deseo de arder y luego se transmite al resto. Gracias, Señor. Nos determinamos, Señor, a hacerlo. Si usted se va a determinar, levante su mano y dígale: Señor, me determino a leer tu palabra, a orar todos los días, no importando cómo me sienta, no importando qué suceda. Voy a estar en comunión contigo para comenzar a depender más de ti. Gracias, gracias. Y ahí levante sus manos y declare bendición sobre su vida. Dígale: Señor, gracias, porque esta semana que empieza, esta semana que inicia, la declaramos una semana sobrenatural, una semana de bendición, una semana donde veremos tu mano. Si usted tiene negocios, una semana donde voy a vender mucho más, porque tú vas a estar conmigo, Señor. Una semana, Señor, donde veremos tu protección una vez más. Una semana donde tú guardas a mi familia. Una semana, Señor, donde tus ángeles acampan alrededor de aquellos que te aman y te temen. Una semana donde veremos tu poder actuando en nuestras vidas y a través nuestro. Gracias, Señor, por esas personas que vas a poner en nuestro camino para poder hablarles de ti, para poder evangelizar, para poder testificar de Cristo. Gracias, Señor, porque no va a faltar el pan, no va a faltar la comida en mi casa. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Gracias, Señor, porque esta semana se abren puertas que han estado cerradas solo por el hecho de cambiar mi corazón, de poder permitir que tu palabra entre y cambie mi vida. Gracias, Señor, porque esas puertas de trabajo se abren en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu pueblo sale bendecido. Y gracias, Señor, porque con tu sangre preciosa nos vamos a nuestros hogares a disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. El pueblo del Señor dice: amén. Tenga una feliz semana, mi hermano. Despídase el hermano que tiene su